En diálogo con jóvenes rusos, el Papa Francisco les hizo una exhortación que indignó a Ucrania. La indignación incluso fue más allá de Ucrania, generó indignación en los países bálticos, en países escandinavos. Pero ¿qué dijo el Papa que generó tanta repulsión, tanto cuestionamiento? Dijo textualmente a esos jóvenes rusos que lo escuchaban: no olviden nunca su herencia. Son hijos de la gran Rusia de los santos y los reyes, la gran Rusia de Pedro I y Catalina II, ese imperio grande y culto. Nunca renuncien a ese legado. Son herederos de la gran madre Rusia. A mí me llamó mucho la atención que utilizar estos conceptos, porque estos conceptos hacen parte del vocabulario de los ultranacionalistas rusos, ¿no? O desde los nacionalistas rusos a los ultranacionalistas rusos, ¿no? Son las palabras que utilizan los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa rusa, que es una iglesia también nacionalista. En lugar de hablarle a los jóvenes como jóvenes en sentido universal, como jóvenes del mundo, les habló como jóvenes rusos, y no como jóvenes rusos solamente, sino como hijos de la gran Rusia de Pedro I y Catalina II, el imperio grande y culto. Nunca renuncien a ese legado. O sea, les habló como a hijos de la gran madre Rusia. Esa terminología utilizó, que es terminología del nacionalismo, del tradicionalismo ruso y del ultranacionalismo paneslavista de Rusia. ¿Por qué el Papa habló en esos términos? ¿Por qué no les habló, repito, como jóvenes en sentido universal, como corresponde que hable un líder católico? Católico significa universal, es una palabra sinónimo de ecumenismo. ¿Por qué no le habló en términos ecuménicos en lugar de hablar en términos étnicos, nacionalistas? Eso ya en sí merece un cuestionamiento, pero si despertó tanto estupor, tanta indignación, particularmente en Ucrania, pero también en los países bálticos, también en países escandinavos, es porque dijo las palabras más inadecuadas en el momento menos oportuno. Elogiar a Pedro el Grande, o sea, poner como sinónimo de la gran Rusia, la gran madre Rusia, a Pedro el Grande y Catalina la Grande, o sea, Pedro I y Catalina II, es exaltar a los artífices de un expansionismo territorial formidable de Rusia. Es exaltar una esencia de la cultura política rusa que tiene que ver con el zarismo, que es la autocracia total, el poder ultrapersonalizado, el monarcas absolutistas, y a la vez la expansión territorial. Pedro I y Catalina II fueron en el siglo XVII y XVIII dos grandes continuadores de la línea del padre fundador del Estado ruso, que fue en el siglo XVI Iván IV Vasilievich, más conocido como Iván Grozny, que se traduce como Iván el Severo, pero el mundo lo universalizó como Iván el Terrible. Iván, aquel zar del siglo XVI, puso en expansión el territorio sobre el cual imperaba, ni bien se sentó en el trono del Gran Ducado de Moscovia. Por entonces era el Gran Ducado de Moscovia. Empezó con las conquistas de Kazán y de Astracán, después la extensión hacia el este, llegando a los Urales, llegando hasta Siberia. Iván el Terrible es sinónimo de Estado ruso y es la marca inicial y más profunda de la cultura política que tiene al zarismo como esencia, precisamente, entre otras cosas, porque manejó el poder como un autócrata y porque
expandió el territorio ruso mediante guerras de conquista. Pedro I en el siglo XVII y Catalina II en el siglo XVIII fueron los que dieron los otros grandes saltos de la expansión territorial de Rusia. Y Pedro lo hizo hacia el mar Báltico, entrando en guerra con el reino de Suecia, por entonces encabezada por el rey Carlos XII, y hacia el sur, alcanzando el Mar Negro y el Mar de Azov, en guerras contra el Imperio Otomano, contra los canatos que había en lo que es Crimea y la región del Donbass, ¿no? El este de Ucrania, el hoy invadido este de Ucrania. Hacia allí extendió los territorios el zar Pedro I, llamado Pedro el Grande. Además, hay otros cuestionamientos a la hora de exaltar la figura de Pedro el Grande. Si bien Pedro murió a raíz de un acto heroico que tuvo, se arrojó a aguas heladas ahí en el estuario del río Neva para salvar a unos soldados que habían encallado. No murió por hipotermia ahí cuando se tiró al agua a salvar gente, pero ese chapuzón de rescatista heroico agravó una infección, una enfermedad urinaria que tenía, y eso lo terminó matando tiempo después. Pero fue ese chapuzón de rescatista heroico el que tuvo que ver directamente con esa muerte. Ahora, ese acto heroico fue paradojal, porque en su ímpetu, en su afán de hacer construir esa ciudad monumental que es San Petersburgo, sinónimo además de la expansión de Rusia hacia el mar Báltico, hacia el Golfo de Finlandia, ¿no? La expansión, el crecimiento de Rusia, el afán de construir esa ciudad monumental, y en ese punto, en ese estuario del río Neva, que es una zona pantanosa, hizo que en la construcción de la monumental San Petersburgo murieran entre 200.000 y 300.000 personas. Trabajaban en condiciones infrahumanas esos trabajadores que construyeron una ciudad monumental en un pantano, además helado. Entre 2.000 y 300.000 muertes es un genocidio espeluznante. De eso es responsable Pedro I, el rey que tanto, el zar que tanto acaba de elogiar el Papa, y Catalina II, que pasó de princesa alemana a zarina, porque era la esposa del rey, del zar Pedro I, y luego, haciendo un golpe de estado contra su marido, se convirtió en la emperatriz, que también puso en expansión territorial a Rusia y conquistó, entre otras cosas, todo el este de Ucrania y la península de Crimea. La conquistó con el ejército de los zares comandados por el príncipe Potemkin. Elogiar a Catalina, que además, para que sea elogiada por un papa, resulta controversial, entre otras cosas porque Catalina la Grande fue la que empujó a los judíos hacia el oeste, los puso contra las fronteras rusas en el oeste, les prohibió habitar las grandes ciudades, y a partir de las políticas antisemitas de Catalina la Grande comenzaron entre el siglo XVIII y el siglo XIX los pogromos que fueron cada vez más intensos, cada vez más agresivos, y que finalmente en la primera mitad del siglo XX desembocaron en el Holocausto, ¿no? O sea, que a una emperatriz que además de expansionismo territorial generó un antisemitismo y segregó a una parte de la población rusa, iniciando los pogromos, se la elogie como le elogió el Papa, eso en sí es controversial. Pero que haya elogiado esos dos monarcas de Rusia en el momento en que Rusia le está imponiendo una guerra a Ucrania, resulta verdaderamente increíble. Increíble. No podía más que generar una inmensa indignación
esas palabras del Papa, no podía ser de otro modo. Los ucranianos hoy están viviendo la invasión de Rusia, ¿no? Siguiendo a un líder, el líder que ordenó esa invasión, que les impuso una guerra, que está haciendo correr ríos de sangre y que está destruyendo a Ucrania, además de afectando negativamente la economía del mundo y generando hambre en muchas partes del planeta. El líder que impuso eso, el presidente de Rusia, siempre tuvo como modelo, y lo dice, a Pedro I y a Catalina II. Es más, invocó a esos emperadores que ahora ha resaltado el Papa en su diálogo con jóvenes rusos, los invocó a la hora de justificar la invasión de Ucrania que detonó esta guerra catastrófica. Esta guerra catastrófica. ¿Qué otra cosa, sino indignación, podían despertar esas palabras del Papa? ¿Y por qué las dijo? ¿Por qué se pronunció en esos términos el jefe de la Iglesia Católica? Bueno, posiblemente por un problema que suelen tener todos los líderes, ¿no? El deseo de agradar, el que les mueve la lengua y los hace decir cosas cuando mejor es no decir nada, o cuando mejor es pronunciarse en otros términos. Hablaba con jóvenes rusos, les hubiera hablado como jóvenes, y no con un discurso de nacionalistas rusos y evocando a figuras que tienen que ver con el expansionismo territorial ruso. Les hubiera hablado como jóvenes en sentido universal, que se ajusta más incluso al sentido del catolicismo, ¿no? Lo ecuménico, lo universal. Yo creo que si quería agradar a esos jóvenes, si quería halagar a Rusia de algún modo, tenía muchas otras formas de hacerlo. Podría haberles dicho, en lugar de que son los herederos de la gran Rusia, el imperio grande y culto, la gran madre Rusia de Pedro I y Catalina II, le podría haber dicho que estén orgullosos de ser los herederos del país que le dio a la literatura universal escritores gigantescos como León Tolstoy, como Máximo Gorki, como Fyodor Dostoyevsky, como Antoine Chekhov, como Gogol, como tantos otros que podríamos nombrar. El país que le dio al mundo científicos como Nikolai Gamaleya, astronautas como Yuri Gagarin, artistas como la bailarina Maya Plisetskaya, como el bailarín Rudolf Nureyev. Miren todo lo que tenía para mencionar el Papa, diciéndole a esos jóvenes que tenían que ser orgullosos de ser rusos, pero les dijo que tenían que ser orgullosos de ser rusos. Por eso que los ultranacionalistas de Rusia resaltan como motivo de orgullo nacional. Verdaderamente incomprensible.